Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, el verles aquí. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 20. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ya hemos estudiado, hermanos, durante este mes de abril, el tema de la membresía en la iglesia local. Hemos estudiado el tema de la unidad, importante dentro de la iglesia. Y el domingo pasado, gracias a Dios, tuvimos también el tema de la ofrenda como muestra de generosidad voluntaria. Esto es para el correcto orden y desempeño de la iglesia. Así nos enseña la palabra de Dios. Y hoy, con ayuda de Dios, vamos a abordar otro tema importante, que es el tema de la disciplina eclesiástica. Importante. Basado en este tema que acabamos de leer este texto en el Evangelio de Mateo. Y sabemos que todos los que han sido constituidos miembros de la iglesia, recordemos que miembros de la iglesia son aquellos que primeramente han creído en el Señor Jesucristo, han sido llamados, ¿verdad?, por el Señor a salvación, sienten el deseo, guiados por el Espíritu Santo, para pertenecer a una iglesia local. No solamente visitarla, sino hacerse miembros de esa iglesia local, con deberes y derechos. ¿Ok? Pero esa membresía hay que solicitarla, no es automática. ¿Ok? Hay que pedirla, hay que solicitarla. Hermano, me gustaría ser parte de esta iglesia local. Y eso se pide, ¿ok?, para que puedan ser. Mientras eso no se solicite, la iglesia los ve como visitantes, solamente visitantes, ¿ok? Pero los miembros de la iglesia son aquellos que van a tener también el derecho, ¿verdad?, de ser pastoreados de una manera especial, de recibir disciplina si es necesario, porque están bajo el cuidado del pastor de esa iglesia. Entonces este tema es importante, ¿ok? Debemos entender que somos un cuerpo en el Señor y hemos sido llamados a la unidad y debemos cuidarnos, ¿qué?, los unos a los otros. Esto es una muestra de amor, ¿ok?, que nosotros profesamos como cristianos. Recordemos la escena cuando Dios pregunta a Caín. Nos vamos a Génesis. Y Caín está por ahí, ¿verdad?, en el campo. Y Dios le habla a Caín y le hace una pregunta. Dios le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le dice: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso está en Génesis 4:9. La palabra hebrea en ese versículo de guarda es chamar, que tiene el sentido de poner un cerco alrededor, de guardar, de generar protección, de cuidar, de ser un centinela, un custodio, un vigilante.
Imagínense todo lo que implica esa palabra. Y Dios le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? Y según esa palabra que le estaba pidiendo Dios a Caín, como hermano mayor, porque primero fue Caín antes que Abel, que lo cuidara. Normalmente los hermanos mayores deben cuidar a los hermanos menores. Los hermanos en la fe que tienen más tiempo en la iglesia deben cuidar de los que están llegando. Muy rara vez sucede lo contrario, ¿verdad? Que el menor cuide al mayor. No debe ser así. O no suele ser así. Pero la palabra de Dios nos llama, ¿qué? A ser guardas de nuestros hermanos, a cuidar de nuestros hermanos, a cuidar del cuerpo de Cristo. Uno cuida su cuerpo, ¿okay? Y nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros. Entonces la Biblia nos exhorta a amar, servir y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Debemos ver por el bienestar de ellos. Como dice Gálatas 6:2, dice, leemos ahí, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. También dice el versículo 10 de ese mismo capítulo, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces Pablo exhorta a la iglesia cuando habla, ¿verdad?, sobre los dones espirituales que hemos recibido cada uno de los creyentes. Cada creyente ha recibido del Espíritu Santo un don. El Espíritu Santo ha repartido como ha querido y a quien ha querido. Pero ¿sabes? Eso no es para provecho particular. Es para ejercerlo, para bendecir y ayudar en el crecimiento, fortalecimiento y formación del carácter de Cristo de la iglesia. En 1 Corintios 12:25 leemos, dice, para que no haya desaveniencia. ¿Qué significa eso? No haya división. No haya división. Debe haber armonía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y volvemos a ver aquí una palabra importante. En el texto griego aparece la palabra merinao, que es estar interesado, tener cuidado, nuevamente. Entonces, es importante que nos cuidemos, ¿qué? Los unos a los otros. Si tú vas caminando y tú vas delante y ves, ¿verdad?, un problema, ves un hueco, ¿qué debes hacer? No solamente saltar y evitarlo, sino que si tú estás guiando a otros, alguien va tras ti, ¿qué le vas a decir? Cuidado, cuidado, hay peligro aquí, pasa con cuidado, pasa por este lado, porque tú lo amas y no quieres que él caiga ahí. Sería muy feo que tú no le digas nada y se cae, entonces tú te volteas, te caíste. No estamos para mofarnos, ni para burlarnos, ni para destruir. Estamos para edificar y ayudar. Eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, a la luz de todo esto, hermanos y amigos, vemos en el texto que vamos a analizar hoy, la disciplina es importante. Y esta disciplina se refiere a la corrección y restauración de un miembro de la iglesia que ha pecado. Lo vamos a ver ahora en el texto que hemos leído. Pero no olvidemos que cada creyente ha sido llamado a llevar también una vida, ¿qué? Disciplinada. Esto se refiere a la autodisciplina. En áreas como la oración. Como creyentes debemos ser, ¿qué? Disciplinados en la oración. Debemos ser constantes en la oración. La Biblia nos dice que debemos orar todo el tiempo. En el estudio intencional y sistemático de la Biblia, en vigilar nuestra vida moral y la relación que tenemos con otros para crecer en fe y madurez espiritual. La disciplina eclesiástica en la iglesia nos lleva como principal objetivo castigar
A veces relacionamos disciplina con castigo automáticamente, pero no es lo principal, sino mostrar amor, compasión por aquel que ha caído en batalla. Es extender nuestra mano para levantarle, restaurar a la persona que ha pecado, llamarle al arrepentimiento y que sea restaurada, sanada, a la comunión con Dios y con su iglesia local. Entonces vamos a ver este pasaje de Mateo 18, del 15 al 20, con 3 enunciados. Primero, abordar la ofensa. La primera conversación es privada. Segundo, la importancia del testimonio y la comunidad. Y en tercer lugar, la autoridad espiritual y la presencia de Cristo. Así que vamos al primer punto, que es, ¿verdad?, abordar la ofensa. Y la primera conversación es privada. Fíjense cómo dice el texto. Dice el versículo 15, y recordemos, estas son palabras de Jesús, el gran maestro, el maestro de maestros. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vemos aquí cómo Jesús señala el incidente. Hay un incidente ahí. ¿Qué ha sucedido? Hay un hermano de la iglesia que ha pecado. Ha pecado. ¿Ok? Se ha cometido una falta. Hay un pecado manifiesto. Hay una persona afectada y un agresor. Y rápidamente nos pueden surgir preguntas. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debo proceder? Bueno, para eso tenemos la guía de Dios. Aquí está. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, el camino, la pauta a seguir. Dice, primero vemos que alguien cometió una falta. Es un hermano de la iglesia. ¿Ok? No es un extraño, no es alguien de afuera. Es un hermano que convive con nosotros. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros debemos acercarnos a Él. Debe tal vez haber un problema, ¿verdad?, en su vida. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué le habrá pasado a mi hermano en la fe? ¿Tendrá alguna circunstancia, algún problema con el cual está lidiando? ¿Por qué hizo eso? Y cuando hacemos esa pregunta para reflexionar, no es para justificar el pecado, es simplemente cuando vayamos allá, lo tratemos con amor. Entonces debemos evaluar y tener en cuenta, ¿verdad?, cuando vayamos a su lado, que nuestra intención que es amarle y ayudarle. Porque el principio de la disciplina es que restaurar, no destruir. ¿Ok? Tenemos que restaurar. Entonces es tu responsabilidad y la mía tomar la iniciativa. Ahí lo dice, ¿verdad? Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ¿quién va a ir? ¿El que cometió la agresión o la víctima? La víctima. En este caso tú te sientes ofendido. ¿Y qué dice el Señor? Ve tú. No, yo me voy a quedar aquí hasta que me pida perdón. No, ve tú.
Ve tú. Es tu responsabilidad, porque en ese momento Jesús considera que el que está sano, ¿quién es? Eres tú. Porque tú no pecaste. Él pecó contra ti. Entonces, tú debes ir a Él. ¿Ok? Esto fomenta la madurez y el liderazgo personal. La corrección debe ser un acto ¿qué? De amor y responsabilidad. Al llamar al hermano, ¿qué le vas a decir? Primeramente, eres mi hermano, te amo, pero he visto esta falta y no está bien. ¿Te puedo ayudar? Porque sabemos que lo que ocasionó eso fue que hay un problema en él, una circunstancia, algo con lo cual está lidiando. ¿Okay? Nosotros debemos actuar como Cristo. ¿Se acuerdan de la mujer que fue allá en pecado? ¿Qué fue lo primero que hicieron los hombres que estaban ahí cerca de ella? La condenaron, la condenaron. Debes morir. No hay perdón para ti. Pero interesante que antes de hacer eso trajeron a Jesús. La trajeron a Jesús. Gloria a Dios. Y ellos como que dicen, sabemos qué debemos hacer. La ley nos dice que debemos hacer. ¿Pero qué dices tú? Le preguntaron a Jesús. Y cuando nosotros vamos a disciplinar, a ayudar, ¿a quién debemos consultar? A Jesús. A Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Te va a guiar. Te va a guiar. ¿Y qué hizo Jesús con esa mujer que había pecado? Dijo, yo te perdono. Ve, no peques más. ¿Qué hizo el Señor? La restauró. No la castigó, no la destruyó. La restauró. Amén. Entonces es el ejemplo a seguir. Eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí. Haz lo que yo haría. Ve a tu hermano. Habla con él. Restáurale. Entonces el propósito, hermanos, en ese diálogo, ¿verdad? Cuando hablamos con la persona, ¿por qué lo hacemos solos? Primeramente porque vamos a cuidar, a proteger su dignidad. Su dignidad. No hay que hacer un escándalo, no hay que hacer, ¿verdad?, un show de eso. No hay necesidad, si el hermano escucha, de que tú lo publiques a todos, de que todo el mundo se entere. No, eso es entre tú y él. Y ya. Cuando tú haces eso, creas un ambiente propicio para el diálogo abierto y sincero. Si lo haces con esa intención, vas a poder alcanzar a tu hermano. Si vas con otra intención, no va a resultar así. Tendrá otro final. Pero cuando lo hacemos en privado, estamos alejando, ¿verdad?, el problema de lejos de los ojos críticos de los demás. Y mira, ¿estás escuchando lo que están diciendo? Ese hermano pecó. Y se empieza a formar la crítica. Eso está mal. ¿Tú vas a llamar a tu hermano qué? Aparte. No le vas a decir aquí delante de todos, pero tú hiciste tal cosa. No, no actúes así. Porque vas a actuar tú peor que lo que él te hizo a ti. Debemos cuidar eso. El propósito entonces es reconciliar y restaurar la relación. No condenar, no avergonzar. La palabra reprender en griego es lengio. Implica una corrección, redarguir, convencer, buscando ¿qué? Curar. Eso es lo que Dios quiere, curar. Fíjense que Pablo nos exhorta en Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dice? Restaurar. Usted tiene un envase, supongamos ese envase que está aquí, se quiebra, pero a usted le gusta mucho, eso tiene valor para usted. ¿Qué hace? Usted agarra y termina de romperlo, lo tira contra el piso y lo vuelve añicos. No. Si tuvo una grieta, tuvo una fisura, así se le haya caído un pedazo, como es una pieza única, usted no la va a conseguir al lado en el abasto otra vez. Y cada uno de nosotros somos ¿qué? Piezas únicas del Señor. No hay otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esa pieza y vamos ¿qué? A restaurar. Vamos a corregir. Vamos a sanar. Eso es lo que debemos hacer. Amén. En Proverbios 25:1 dice la palabra de Dios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué hermoso saber hablar correctamente en cada situación. Eso sana. Si tú no hablas bien, en el momento oportuno, que vas a crear heridas. Y si ya hay una herida existente, se pondrá peor. Somos guardas, hermanos, custodios, vigilantes de nuestros hermanos. Entonces esto nos indica la importancia de hablar en el tiempo correcto, con un espíritu ¿qué? Adecuado. Recuerda el objetivo. El Señor lo ha dicho ahí en Mateo. El objetivo, tu misión es ¿qué? Ganar a tu hermano. Si Él te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, ganarlo, no perderlo. Que no me hable más, no importa, que si no viene más, no importa. No, sí importa. Sí importa. Porque el objetivo, la misión es ¿qué? Ganarlo, no perderlo. Veamos ahí nuevamente el texto, hermanos. Fíjense cómo dice el Señor. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué hermoso. Lo has ganado. Cuando hacemos eso, ¿verdad? Cuando nos acercamos, debemos reflejar el amor de Cristo, el carácter redentor de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Estamos nosotros perdidos, sin Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A qué vino Cristo? ¿A juzgarnos? ¿A castigarnos? No. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a ganarnos para el Padre. Debemos hacer lo mismo. Ganar, no perder. Ese conflicto está haciendo que se pueda perder. ¿Qué dice el Señor? Gánalo, rescátalo, restáuralo. Pero debes proceder de la manera correcta. Segundo punto, la importancia del testimonio y la comunidad. Versículos 16 y 17 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces el primer paso no da resultados, no da los resultados esperados. ¿Cuál es el siguiente paso a dar según Jesús? El consejo de Jesús, el consejero. Dice: busca ¿qué? A uno o dos. Interesante, porque en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 19:15, dice la palabra de Dios: no se tomará en cuenta
a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Qué hermoso. Esto debería suceder así en los juzgados y todo, ¿verdad? Eso de tú y tú, no, me dijo, eso no es válido. Cada quien va a decir su versión. Cada quien va a decir lo que le conviene. Pero qué hermoso de que haya testigos. No, él dice eso, pero eso no fue así. Fue así, asado. Y viene otro, sí, yo confirmo, yo corroboro que eso fue así. Ahí se sabe quién dice la verdad y quién no la dice. Un juez no debería emitir juicio si no hay ¿qué? 2 o 3 testigos. Si hay uno, no vale, no procede, déjalo libre. No va, no se mantiene la acusación. Y eso es palabra de Dios. Porque a veces cuando tú buscas uno solo, ¿qué pasa? Es tu compinche, es tu amigo. Va a decir lo que tú quieras, te va a defender a ti. No, no vale. No procede. Tiene que ser ¿qué? 2 o 3. Si no, no va. Si no, como dice ahí, no se mantendrá la acusación. Es por eso que el Señor sabiamente, porque el Señor no invalida su palabra, sino que la cumple, ¿qué nos aconseja? Fuiste tú solo, no te escuchó. Busca otro más porque él y tú ya son 2. O busca 2 y ya son 3. ¿Ok? Y es lo que dice ahí. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1, ya son 2. O 2, ya son 3. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es el ejemplo, ¿verdad?, que el Señor nos da para nosotros proceder de manera que con sabiduría colectiva. ¿Ok? A veces hace falta más de uno. Aun cuando hay un problema en la universidad, cualquier ejercicio, tú estás tratando de resolver, ¿y qué pasa con ese problema? No sabes cómo resolverlo. Normalmente, ¿qué hacen algunos estudiantes que quieren avanzar, que quieren aprender? Buscan a otros que les ayude a razonar. Y cuando hay una reunión de consejeros, ¿qué dice ahí? Dice la palabra de Dios en Proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando tú has ido y no has podido resolver, tú buscas a otros hermanos, pero esos hermanos deben ser ¿qué? Piadosos. Deben ser espirituales, deben estar en armonía con la iglesia local, deben estar bien con el Señor. Deben tener disciplina en su vida cristiana, como dijimos, deben estar orando. Deben estar orando por esa situación. Deben ¿qué? Saber lo que la Escritura dice acerca de cómo proceder. E ir ahí con buen testimonio. Haciéndolo diferente como lo hace el mundo. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios nos dice en otro relato que si hay pleito entre 2, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que mientras van de camino al juez, ellos puedan ¿qué? Reconciliarse. Porque cuando lleguen al juez, tal vez no sea creyente. Y él hará como quiere. Y tú tuviste la oportunidad mientras caminabas de perdonar, de restaurar, de ganar. Puede que cuando llegues allá ya no haya nada de eso. Debemos ser cuidadosos. La palabra dice que si este protocolo de acción no funciona tampoco, este hermano es testarudo, dice que no, él insiste en mantenerse en esa vida, en ese pecado, en esa desobediencia, ¿qué debe hacer estos hermanos? Deben darlo a conocer a la iglesia. En ese caso, escala a otro nivel. Va a la iglesia, a la comunidad cristiana, a esa iglesia local. ¿Ok? Y ellos tendrán que el deber
y la responsabilidad de juzgar eso. ¿Y la iglesia tiene potestad para juzgar? Sí. Hay muchos por ahí que dicen, no juzgues para que no seas juzgado. Está fuera de contexto. La Biblia tiene potestad para juzgar. ¿Ok? El Señor nos ha dado esa autoridad a la luz de ¿qué? De su palabra. ¿Ok? A la luz de su palabra. La palabra iglesia que aparece aquí es la palabra eclesia en griego. Y se refiere a la asamblea de creyentes. ¿Ok? Lo que indica que la disciplina no es solo un asunto ¿qué? Personal, sino comunitario también. Al involucrar a la iglesia se reconoce, ¿verdad?, en un contexto más amplio, el apoyo moral y espiritual, reafirmando la importancia del cuerpo de Cristo. Qué hermoso es estar en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hemos dicho y hemos ilustrado muchas veces que si tú te hieres una mano, ¿qué pasaría si tuviera esa mano sola? Primero no sería un cuerpo, pero ¿qué pasaría con esa mano? Se quedaría así herida. Pero como es parte de un cuerpo, ¿qué pasa con los miembros que están sanos? Van a ayudar, van a curar, van a tapar, van a lavar. Y esa es la función de la iglesia. Porque el hermano que pecó es parte de esa iglesia. No es un extraño, es parte de la iglesia. ¿Y cuál es la acción natural? Cuidar, sanar. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 5, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el apóstol Pablo habla a la iglesia que está en Corinto y exhorta a los hermanos por esa carta diciendo, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Por qué se han quedado dormidos? ¿Por qué no han actuado? ¿Por qué no han hecho nada? He escuchado que en la iglesia hay pecado, hay fornicación. Y es un pecado tan grave que ni siquiera en el mundo se comete. O sea que dentro de la iglesia había ¿qué? Un pecado atroz. Y usted puede leer ahí en 1 Corintios 5 cuál era. A veces nos creemos más buenos que Dios. Dios dice, reprende, castiga, exhorta, es comunión, o sea, saca a ese pecador de la comunidad, o sea, sácalo de la iglesia local, porque no quiere entender. Y a veces nosotros, ¿qué? No importa, a nosotros no nos afecta ese pecado, sí afecta. Nosotros no somos más buenos que Dios. Debemos hacer lo que Dios ha determinado que debemos hacer. Dice la palabra de Dios que si tampoco le hace caso a la iglesia, ¿saben cómo debemos tener a esa persona? Dice como gentil y publicano. ¿Qué significa eso? No lo tomes como un creyente. Tienes ahora que abordarlo de manera diferente. Tienes ahora que llevarle como un mensaje para evangelizarlo, como si no fuera un cristiano, pero trata de hablarle de Cristo, del perdón que puede obtener en Cristo. ¿Ok? Entonces ya es una misión ¿qué? Evangelizadora. Porque ya es un gentil y publicano. ¿Ok? Debemos entender el concepto aquí como la excomunión. Y a pesar que eso no se menciona mucho en la iglesia cristiana, sino más bien en la católica, que es excomunión. Quitarlo de la comunión. ¿Ok? Sacar la comunión. Recuerden que ex siempre es algo que era antes. Expresidente. Ya no es el presidente. Fue presidente. Excomunión. Tenía comunión, pero ya no la tiene. Ha sido sacado. ¿Ok? Entonces, ¿la iglesia puede hacer eso? Sí.
¿Con quién? Con los que son miembros. Por eso comenzamos diciendo que esa persona es un hermano, no es un visitante. Si fuera un visitante, tú vienes y te vas y pues, ya, no importa. Hubo un caso feo, sucedió, pero ya. Pero si tú eres miembro de la iglesia, hay que atenderlo. Porque es parte de la familia. ¿Ok? Entonces hay que atenderlo. Muchas veces vamos un poquito más allá. Pero el deber del pastor es con los hermanos miembros de la iglesia. ¿Ok? Un hermano de otra iglesia me puede llamar. Hermano, tengo este caso, ¿qué hago? Bueno, es consejería. Pero no puede pretender que yo esté allá atendiendo ¿a qué? A esa iglesia local cuando yo tengo responsabilidad en mi iglesia local. Cada quien atiende a sus miembros, cada quien atiende a su rebaño, cada quien atiende, ¿verdad?, a lo que el Señor les ha dado. Dice Pablo, ¿verdad?, en 1 Corintios 5:2, ustedes van a leer ese capítulo, como les dije, pero quiero leer el versículo 2. 1 Corintios 5:2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué es lo que dice Pablo que hay que hacer? ¿Dejar a esa persona ahí en la congregación? No. Dice, ¿por qué se envanecieron? ¿Por qué están cegados? Ya deben tomar una acción al respecto. Ya tienen que haber corregido el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la acción correctiva? Dice, ya deberían haberlo ¿qué? Quitado de en medio de vosotros. Quitado. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces la iglesia tiene facultad y el permiso de Dios para juzgar estos casos. ¿Ok? Y actuar en consecuencia a la falta cometida. Eso es importante. En tercer lugar, la autoridad espiritual y la presencia de Cristo. Versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a explicar esto porque normalmente todo el mundo saca esto de contexto. Muchos hablan de estos versículos de que proclama, decreta, ata, y hablan de guerra espiritual. Bueno, el texto no dice eso. El contexto que estamos estudiando no habla de eso. ¿De qué está hablando? Jesús otorga a la iglesia autoridad divina para tomar ¿qué? Decisiones relacionadas con el perdón y la reconciliación. Resaltando el poder de la comunidad cuando se actúa ¿qué? En unidad y propósito espiritual. ¿De qué viene hablando el texto? De un hermano que pecó contra otro, que tú debes ir a restaurarlo, que si no hace caso, debes ¿qué? Buscar a otros para ayudar a este hermano. Pero si no hace caso, lo llevas a la iglesia. Y en ese contexto dice: de cierto os digo, ¿verdad?, que todo lo que atéis en la tierra, ¿quién son los que van a atar? La iglesia. La iglesia. ¿Ok? Todo lo que ate la iglesia. ¿Y qué significa eso de atar? Tiene dos opciones: perdonar
o no perdonar. Si tú perdonas como comunidad, como iglesia, a la hermana que cometió la falta, ¿qué es lo que simboliza eso? Dios también lo perdona. Dios también lo perdona. Por eso dice: lo que atéis en la tierra es atado en el cielo. ¿Tú perdonas al hermano? ¿Qué sucede en el cielo? Dios lo perdona. Pero lo que tú niegas a perdonar, ¿qué pasa allá en el cielo? Según este texto, Dios no lo perdona. ¿Ven? Eso es lo que significa esto. Entonces, Dios le está dando autoridad, ¿qué? A la iglesia para actuar, pero no sin ayuda de Él. Porque por eso dice más adelante: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí también. O sea, que este caso no lo está manejando solo la iglesia. Lo está manejando, ¿qué? Cristo con la iglesia. ¿Ven que es diferente? ¿Y qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios. Si ustedes me piden, yo los voy a ayudar. Si no tomamos el Antiguo Testamento, cada vez que Moisés tenía un problema con ese gran pueblo que cada vez era más numeroso, ¿a quién le pedía consejo Dios? No, perdón, Moisés, a Dios, ya respondí. Les di la respuesta antes de la pregunta. Pero bueno, ya pueden responder bien. Entonces, ¿a quién consultaba Moisés? A Dios. Y en las cosas que no eran tan relevantes, dice que él se había buscado hombres piadosos, sabios, entendidos, para poder guiar y enseñar al pueblo. Entonces, hay cosas que nosotros podemos rápidamente, a la luz de la palabra, ¿qué? Dar una respuesta, un consejo, una actuación. Pero si la cosa se empeora, ¿qué hacemos? Hay que consultar a Dios. Hay que orar. Porque Él va a atender. Amén. Dice en Juan 20:23, otro evangelio. Dice: a quienes remitáis, o perdonen, es lo que significa, a quien remitáis los pecados, les serán remitidos. Fíjense, hay una consecuencia en paralelo. Lo que sucede aquí en la tierra, sucede en el cielo. ¿Ok? Si tú perdonas, serán perdonados. En verdad, literalmente dice: ya ha sido perdonado. ¿Ok? Y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Así dice la palabra de Dios. Pero algunos piensan: bueno, tú no me perdonas, pero Dios sí. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Verdad que no? Hermanos, ustedes lean el Padre Nuestro en el Evangelio. ¿Qué dice? El Señor nos enseña ¿qué? A perdonarnos unos a otros. Y el Padre Nuestro nos enseña que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Pero ¿cómo lo enseñó Jesús? Perdona nuestros pecados, o algunos dicen perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y terminamos y amén. Pero la gente no sigue leyendo la Biblia. Y dice: porque si ustedes no perdonan a otros sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar. ¿Está claro? Es un principio bíblico. Dice: yo no lo quiero perdonar. Señor, perdóname. No, perdónalo. Cuando tú lo perdones, yo te perdono. Ay, yo no sabía que eso era así. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué el Señor dice, verdad, que debemos perdonar? Porque hemos sido perdonados. ¿Quién nos perdonó a nosotros? Dios nos perdonó.
Porque tú no vas a perdonar a los demás. Si tú has recibido ese favor, si tú has recibido esa misericordia, perdona. Entonces cuando leemos aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, eso es la iglesia. ¿En qué asunto? En este caso particular que estaba mencionando Jesús. Hay una falta, alguien cometió un pecado. Si la iglesia tiene a bien ver que el hermano se ha arrepentido, porque debe haber arrepentimiento, debe haber un deseo de ¿qué? De cambio, de restauración, de disciplina eclesiástica. Si ese hermano acepta eso, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe perdonarle. Porque él no se está rehusando a eso. Ahora, si él no quiere, la iglesia le ha hablado, el hermano le ha hablado, lo han tratado como dice la palabra de Dios, pero él dice, no, yo no voy a cambiar. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Como somos más buenos que Dios, ¿lo perdonamos? No importa, quédate aquí, sigue pecando, sigue viviendo así, desordenadamente. No, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo perdones, bótalo. No lo perdones, quítalo de en medio tuyo. Hay otro pasaje donde dice Pablo, ¿verdad? Si tú estás con alguien que dice ser cristiano y lleva una vida desordenada, pecaminosa, ¿qué dice la palabra de Dios? Ni aún con él comas. No te reúnas con él. No te juntes con él. Eso es con alguien que dice ser cristiano y vive así. No con alguien que no es cristiano y bueno, necesita del Señor. Debemos acercarnos ¿para qué? Para evangelizarle, para llevarle la palabra de Dios. Eso ya es otra cosa. Pero a alguien que dice ser cristiano, que vive así, aléjate. Nada contigo. ¿Ok? Por eso dice ahí la palabra de Dios. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, y en este caso están pidiendo, ¿verdad?, cómo actuar en este caso donde hay pecado, donde este hermano no quiere escuchar. Dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es la autoridad? Es Cristo. Es Cristo. ¿Ok? Entonces esto nos ayuda, hermanos, a fomentar, ¿verdad?, que las acciones a tomar a través de la iglesia deben estar arraigadas ¿qué? En la oración concertada, ¿verdad? Yo debo primeramente ir al Señor y después actuar. No es actuar y después orar. Ese es el orden. Oro y actúo. Es como cuando ustedes leen, ¿verdad?, en los libros de crónicas. ¿Qué hacía David? Se acercaban los filisteos, los enemigos. Y él dice, bueno, yo soy un guerrero, voy a salir a pelear. No, él no hacía eso. Él dice que iba a la presencia de Dios y decía, Dios, ahí están los enemigos. ¿Salgo o no salgo a pelear? Sí, ve porque te voy a dar la victoria. Entonces voy. Y los venció, porque el Señor le dijo, sí, ve. Y ahí es donde tenemos la victoria, cuando el Señor dice, sí, ve. Porque has orado, le has consultado a Él. Venía otra vez los enemigos y dice, ¿voy? No, ahora no. Espera. ¿Qué hago, Señor? Cércalos, no vayas de frente, cércalos y yo te daré la victoria. ¿Y qué hacía David? Hacía lo que Dios le decía. Hacía lo que Dios le decía. De ahí es como podemos obtener ¿qué? La victoria. Gloria a Dios. Entonces es importante, hermanos, que como iglesia oremos. Que como iglesia busquemos siempre que honrar a Dios y edificar a la iglesia. ¿Qué concluimos de todo esto? La disciplina de la iglesia es fundamental en el proceso que Dios ha instituido para restaurar a los hermanos. Ese proceso, ¿verdad?, que se inicia de manera que individual, es tu responsabilidad. Si tú ves una falta,
tú vas donde tu hermano y hablas con él. ¿Ok? No es que vienes de una a la iglesia y, hermano, tengo un anuncio que dar. No, tú hablas con él en amor. Porque tú tienes que ganar a tu hermano. Tu misión es ganar a tu hermano. ¿Ok? Restaurarle, amarle. La promesa de Dios es que está con nosotros, ¿verdad? Y ha dado el permiso a la iglesia para juzgar y corregir. Debemos estrechar, ¿verdad? Ese vínculo de la unidad, de la salud espiritual, reflejando el amor y la gracia de Dios en todo esto. Mostrando al mundo, ¿verdad? A los no creyentes, una imagen correcta del amor de Dios, un amor redentor, un amor que transforma, que cambia. En Hebreos 12, 10 al 11 dice, Él nos disciplina, Dios nos disciplina, amén, para nuestro bien. ¿Para qué la disciplina? Es para nuestro bien. Cuando un padre disciplina a su hijo, ¿para qué es eso? Es para su bien, es porque le ama. ¿Ok? Es porque le ama. Y dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Gloria a Dios. De su santidad. Por tanto, hemos visto que si el pecado persevera, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. ¿Ok? Porque ¿qué? Debemos participar de la santidad de Dios. En la iglesia debe haber santidad. Y debe atacarse el pecado. Dice, al presente, dice Hebreos, ninguna disciplina parece ser causa de ¿qué? De gozo. Que me llamen la atención, no me gusta. Que me digan esto que, no me gusta. Que estoy procediendo mal, no me gusta. Sino de tristeza, ¿verdad? Cuando alguien nos llama la atención, me estás haciendo mal, ¿cómo nos sentimos? Triste, avergonzado, así, ¿verdad? Como que queremos taparnos. Pero dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, o sea, los que han recibido disciplina, ¿qué pasa? Después les da fruto apacible de justicia. Qué hermoso es ser sanado. Qué hermoso es ser restaurado. No quedar en ruinas, destruido, desolado. No. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios ha dicho. Y parte importante del funcionamiento de la iglesia local es la disciplina eclesiástica. Así que si tu hermano se acerca a ti en amor para hablarte, escúchalo. Si vienen 2 o 3, examina. Creo que estás siendo rebelde porque no hiciste caso el primero. Y por eso viene esa comitiva. Pero si ya vas a una asamblea de la iglesia, preocúpate. Ya la cosa es grave. Pero aún así, aún tienes oportunidad ¿de qué? De cambiar. De escuchar la amonestación. De someterte a la disciplina de Dios. Que lo ejerce a través de qué? De la iglesia. Porque Dios te ama. Y Dios al que ama, disciplina, dice la palabra de Dios. Dios al que ama, disciplina. Entonces la disciplina es una muestra de ¿qué? De amor primeramente. Es una muestra de amor. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos amas. Y tu palabra dice que aquel que está haciendo lo malo, lo que es contrario, Señor, a lo que tú has establecido, tú ciertamente, Señor, lo vas a disciplinar. Para nuestro bien, Señor, como hemos leído. Para que participemos de tu santidad. Señor, ayúdanos a entender, Señor, la importancia de estar, Señor, cuidando de nuestros hermanos. De estar amándoles, Señor.
no de inmiscuirnos y de ser metiches, intrometidos en cosas que no nos ha llamado, porque no es lo que hemos visto. Es simplemente vigilar, estar atento a que todo marche bien. Que cuando observemos, veamos alguna anomalía, algo que se ve sospechoso, que no es lo correcto, podamos actuar a tiempo, Señor. Podamos actuar según los pasos que tú nos has enseñado hoy. Ayúdanos, Señor, a depender del Espíritu Santo, a depender del consejo tuyo, Señor. A no actuar por nuestra cuenta, de manera independiente, porque podemos entorpecer y hacer que la situación empeore en vez de que sea sanada. Ayúdanos a entender siempre, Señor, el propósito de lo que tú nos has ordenado, que es ganar a nuestro hermano, restaurarle, restablecer esos lazos, Señor, de amor, de amistad, de hermandad. Gracias, Señor, por tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.